Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Estoy con Hildebrando Arangú. ¿Cómo estás, Hildebrando? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Aquí soportando un poquito el calor del trópico de estos días, pero bueno, en términos generales, bien de salud y activo todo el tiempo, ¿no? Mira, Hildebrando viene de dónde ese nombre. Bueno, ese nombre inicialmente viene, por cierto, de un músico del Tocuyo. Yo soy músico también, ¿no? Hay un compositor, Hildebrando Rodríguez, pero aparece por ahí también en la literatura como apellido de origen alemán, Hildebrand. Incluso había una monja, Hildebranda, también aparece por ahí ese nombre. Y bueno, aquí quizás no es tan común. Yo en mi vida, en los 61 años que tengo, he conocido como tres Hildebrandos más. No, no es como muy común el nombre, ¿no? Bueno, tienes que vivir con eso, como quien dice, ¿no? Te lo escriben bien. Bueno, siempre hay las dificultades propias todas las combinaciones con H, sin H, Hildemaro, Hildebrando. Siempre tengo que estar colocando la observación, es sin esto, es sin la EAL, pero bueno. Pero sin embargo, a mí me llama la atención en los años que tengo trabajando en educación que cuando trabajaba incluso en primaria, los niños aprendían el nombre muy rápido. Yo decía, "Cónchale, será por lo poco común que se lo aprendían con cierta facilidad, porque digamos que en términos de su pronunciación no es difícil tampoco, ¿no? Bueno, Pero bueno, ahí vamos. tiene las ventajas esas de que pues las personas te van a distinguir. Una vez que se aprenden el nombre, ya saben de quién se trata. Pues no eres confundible por nombre, pongámoslo así. Sí, sí, sí. Digamos que es un atributo ahí bien particular. Sin segundo nombre, porque era José y a la final nunca me lo pusieron, a pesar de que incluso en las tarjetas de bautizo y de primera comunión aparece Hildebrando José, pero realmente nunca fue oficial el José, ¿no? Pero Ah, bueno, pero cuando te iban a regañar de niño, ¿qué te decía tu mamá o tu papá? Hildebrando, golpeadito, propio de Ya, los padres, ¿no? ya ahí Sí, tú sabías que, ¿cómo se llama? Que la cosa estaba fea. Mira, bueno, y entonces, bueno, tú te calificas como especialista en socioambientalismo, diría uno. Sí, el camino ambiental es un camino complejo, ¿no? Yo, digamos que en principio, mis primeras experiencias, pues digamos, de niño fue asistiendo a una finca que tenía mi abuelo por allá en Acarigua, en la vía de Payara, y las primeras huellas de tigre que vi, las primeras serpientes mapanares que vi de gran tamaño, las vi ahí. Y yo no sé, pienso yo que en algún momento mi vínculo con la naturaleza, con lo ambiental, comenzó por ahí, las mismos desarrolló las faenas agrícolas, el tema de los tractores, la maquinaria, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas creo que de una otra manera van marcando. Sin embargo, cuando terminó el bachillerato, que me toca ir al proceso de inscripción a la universidad, donde casi todos llegamos ahí perdidos, yo coloqué tres opciones. Puse agronomía porque presumía que ese era el camino, coloqué informática, que en ese tiempo era una cosa muy incipiente, y administración, porque mi abuelo era comerciante, mi papá era comerciante también, y yo, por supuesto, siempre estaba metido en esa faena del negocio, de los inventarios, cuadrando cajas, y también por eso presumía, ¿no? Al final, después que me asignaron agronomía, hice una leve incursión en ese campo de la ingeniería. Me fue muy bien con los aspectos ambientales, digamos, cuando tengo que ver con química, con botánica, pero con el cálculo me llevó por la calle de la amargura. Entonces, soy un disidente del campo de la ingeniería y finalmente descubrí la pedagogía por accidente, porque desde muy joven también estuve muy vinculado con dirección de grupos, trabajando con jóvenes, digamos eso que llaman naturalistas en parques nacionales. Entonces guiaba excursiones, campamentos, cosas así por el estilo. Y a la par de eso trabajaba en un gimnasio con actividades físicas. Vengo de hacer artes marciales de toda mi vida y actividades deportivas pues diversas. Y por otra parte, bueno, ya desde muy pequeño me vinculé con los animales venenosos y ponzoñosos, con las serpientes, las arañas, ese tipo de animales siempre me apasionaron. Y ya desde muy joven daba charlas y cosas por el estilo vinculados con esos temas. A la final, yo siempre digo que yo descubrí la pedagogía por accidente y decido cambiarme de universidad para finalmente graduarme como pedagogo en el área de biología. Seguí vinculado con lo ambiental, pero desde otra perspectiva. Y ahí inició un camino que ya lleva 35 años, ya desde educación primaria, bachillerato,
hoy en día tengo la honra de trabajar, digamos, en la universidad más importante de aquí de la región centro-occidental, que es la UCLA, la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. Trabajo en el Decanato de Humanidades y Artes dentro del programa de licenciatura en Desarrollo Humano, que es un programa bien interesante porque, digamos que, para más o menos mostrarte el perfil, un licenciado en Desarrollo Humano es una suerte de sociólogo con politólogo con economista. Entonces, las materias con las que trabajo, que es lo que tú comentabas al principio, se alejan mucho de lo meramente biológico, porque tienen que ver con la toma de decisiones, tienen que ver con planificación ambiental, tienen que ver con temas de pobreza, con temas de exclusión. Entonces, soy profesor de ecodesarrollo, soy profesor de ecología social, soy profesor de ecología política. Administro una lectiva que se llama Justicia y Ciudadanía Ambiental porque llegué también a meterme, vivo metido, mejor dicho, muy en los asuntos legales ambientales. Entonces he ido haciendo como una amalgama de muchas cosas y de lo cual resulta casi imposible realmente no asumir una postura del tema ambiental desde una perspectiva sistémica, holística, compleja, porque, bueno, hoy en día el tema ambiental, digamos que es uno de los íconos de la agenda de Naciones Unidas. O sea, que no es un tema meramente biológico, ¿no? Siempre lo digo, lo único biológico que yo hago hoy en día es que soy asesor de la unidad de toxicología médica del hospital. Entonces los médicos me llaman y me mandan la foto de la araña, del escorpión, de la serpiente, si es verdadera, si es falsa, porque estamos en el trópico. Yo siempre le digo a la gente cuando a veces nos quejamos, conche, que hay muchos bichos aquí. Yo les digo, bueno, bienvenidos al trópico. Venezuela es el país de Sudamérica con la mayor diversidad de escorpiones. Imagínate, tenemos más escorpiones que Brasil. Mira, Entonces, y con tu experiencia que tienes, ¿en qué lugar de Venezuela uno podría decir que hay la vida más sostenible? Es decir, que está la ciudad mejor colocada de Venezuela con respecto a la, digamos, no solamente a la cuestión de comunicaciones, sino que permite una vida en la cual haya irrigación de agua para los habitantes, en la cual se pueda procesar los desechos de esa ciudad, en la cual se pueda, digamos, producir ciertos alimentos que no haya que traerlos tan lejos. ¿Dónde sería la zona más vivible y sostenible de Venezuela hoy, según tus conocimientos? no es fácil la respuesta, primero por la complejidad del territorio venezolano. Es una cosa que es bien importante. Yo, a la par que estudiaba biología, tomaba materias de geografía. O sea, para un venezolano comprender la realidad, la complejidad del territorio venezolano implica conocer muy bien la geología que se expresa en la geomorfología, en los distintos paisajes, que es lo que nosotros vemos, ¿no? En la parte superficial de la corteza. Entonces, siempre lo escuchamos por ahí en muchos documentales, videos, de que Venezuela tiene todos los climas, de que Venezuela tú brincas de la Gran Sabana al Pico Bolívar, tienes desierto, tienes costa, tienes selvas, tienes... Entonces, eso da una peculiaridad, una singularidad a cada región, a cada estado, que por supuesto responde a las realidades propias, ¿no? Barquisimeto, y voy a hablar aquí de mi terruño, históricamente fue una ciudad excelentemente planificada, cuadradita, muy ordenada, etcétera, etcétera. Pero Barquisimeto está, y el estado Lara, pues como tal, está emplazado en una provincia fisiográfica que es un semiárido. ¿Ok? El 70% de nuestro territorio es semiárido. Entonces aquí el tema del agua es un tema crítico. Es un tema que supone que las autoridades, la gestión que se haga del recurso agua, por supuesto, tiene que ser en términos de sostenibilidad, particularmente de las cuencas hidrográficas, porque incluso las mismas aguas subterráneas no son fáciles de procesar, tienen cargas muy pesadas en términos de sólidos, en fin, ¿no? Y si comparamos entonces, por ejemplo, con Caracas, que es la capital, sobre todo este país que es muy centralizado, ¿no? Y por supuesto, el privilegio mucho está centrado en Caracas. Llevar el agua de Caracas, tú sabes que el agua de Caracas prácticamente viene de Guárico. Entonces viene de un sistema de bombeos y rebombeos y rebombeos. El costo de llevar el agua a Caracas es altísimo. Entonces, bueno, así Pero hay agua subterránea, por lo que se escucha hoy en día, ¿no? Que la gente perfora y saca su propia agua y eso. ¿Qué tal hoy en día con la ciencia de hoy en día? Bueno, claro. Barquisimeto tiene agua subterránea. Sí, fíjate que hace unos días grabando un programa para la televisión, una televisora local, yo comentaba que precisamente nuestro Valle del Turbio tiene 5 importantes acuíferos, ¿ok? El de Macuto, el de Titicar, ¿cómo se llama? Bueno, son 5. En la capacidad de almacenamiento de esos 5 acuíferos subterráneos
está entre los 231 a 241 millones de metros cúbicos de agua. Eso supera la capacidad de nuestra principal represa, ¿no? Que es la represa Dos Cerritos, la represa del Tocuyo. Hay agua subterránea. El problema es el costo de extraerlas, el costo. Y otra cosa que es muy importante es que hay que garantizar la recarga de esas aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas tienen punto final. Entonces, la única manera es conservar la dinámica de las cuencas hidrográficas. Entonces, la recarga, por ejemplo, del valle, de los acuíferos del Valle del Turio depende del Parque Nacional Telepaima y del Parque Nacional Yacambú. Y estoy hablando de recarga, repito, subterránea, o sea, lo que uno conoce como la fase hidrogeológica del ciclo del agua. Porque si tú afectas esos parques, entonces... Y hay una cosa bien peculiar que tiene Venezuela en general. Nosotros desarrollamos una política de ordenación del territorio y de planificación ambiental desde mediados de los años 60, donde todas las capitales de Estado, las principales capitales de Estado de Venezuela, el agua de esas capitales depende de los parques nacionales. O sea, el agua de las ciudades no está en las ciudades. Yo lo comentaba hace unos días con una amiga que es especialista en derecho urbano y es muy citadina, pues. Entonces yo le decía, pero es que tú no puedes, o sea, el agua del municipio de Ibarre, por ejemplo, el municipio capital aquí, ¿de dónde viene? Viene del municipio de Morán. Entonces es necesario generar puentes, mancomunidades en términos de gestión ambiental, en términos incluso legales, ¿no? Para poder entender, bueno, cómo se conecta. Hoy en día uno le preguntas a cualquier niño de dónde viene el agua. ¿Y qué te dice el niño? Del tubo. O sea, entender esa conexión de un tubo con una represa, con un parque nacional, es parte de esa labor educativa que hay que hacer. ¿Ok? De entender esas conexiones en términos ingenieriles, en términos para poder valorar un recurso tan importante y tan escaso. Sin embargo, para nosotros es una bendición. Nosotros somos muy poquita gente, 32 millones de habitantes. Entonces, claro, ¿qué preocupa? Desde la perspectiva, digamos, de los impactos ambientales, en el informe de Naciones Unidas, bueno, el informe lo financió el Parlamento Latinoamericano, que fue el que se presentó en la Cumbre de Río en el 2012. Ahí aparecen unos indicadores bien importantes y significativos. Entonces vemos que, por ejemplo, la huella ecológica de Venezuela para ese tiempo era de 2,9. La huella ecológica de Brasil era de 2,9. ¿Cómo se explica que un país que tenga 30 millones de habitantes tenga la misma huella ecológica de un país que tiene 240? 24 entre 3 a 8, o sea, cada venezolano consume, depreda y demanda por 8. Pero también tiene que ver con los modelos económicos, porque cuando vemos en ese mismo documento la huella ecológica de Uruguay, aparece 4,1. Y uno dice, ¿por qué? Si eso es una cosa tan chiquitica, con 3 millones de habitantes apenas. Sí, 3 millones de habitantes, pero tienen 13 millones de cabezas de ganado. Y el ganado, tú sabes, está produciendo metano permanentemente y el metano es un gas 60 veces más nocivo a la atmósfera que el mismo dióxido de carbono. Entonces, bueno, entramos en este tema, por cierto, donde yo trabajo, pues el tema la teoría, los modelos de desarrollo, que es lo que trabajamos, digamos, en el programa donde yo ejerzo la docencia hoy en día y que tratamos de transversalizarlo a todas las áreas del conocimiento. O sea, hace unos días tuve un compartir con los estudiantes de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y fue interesante porque la arquitectura poco hemos hecho esfuerzo por desarrollar una arquitectura propia para el trópico. Entonces copiamos a veces modelos bueno, tienen grandes demandas energéticas que lejos de responder a una premisa de la sustentabilidad, una sustentabilidad aplicada al trópico, se copian más de modelos europeos. La realidad ambiental allá es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, es un poco tratar, repito, a veces la otra vez me puse a hacer el ejercicio, creo que he administrado como unas 20 asignaturas en materia ambiental. Desde las de bachillerato, que tenían que ver con biología, estudio de naturaleza, ciencia de la tierra, y a nivel universitario, desde educación ambiental, sistema de información geográfica, planificación, ordenación del territorio, derecho ambiental, en fin, ¿no? Entonces, vivo en eso, ¿no? Como me dijo otra vez una amiga, hablando de esos temas, ella me decía, pero es que mucha gente te ve así que de repente como disperso. Digo, no, no es disperso. Definitivamente, si yo no hubiese asumido desde esa perspectiva, no pudiera atender la claridad que tengo de los problemas ambientales que hay en Venezuela y las complejas soluciones, complejas porque son interdisciplinarias, no porque sean difíciles o imposibles. De por sí, a mí cada vez que me preguntan, incluso por la misma situación del país, yo le digo, yo estoy turno al Mira, bate para la reconstrucción. pero digamos, desde el punto de vista de si uno dijera, bueno, voy a volver a diseñar todo para hacerlo bien. O sea, yo creo que cuando hicieron las primeras ciudades estas de América, de Venezuela y eso tenían que ver con la fundación en la época de la colonia
Y entonces, claro, ahí venían a pie cargando sus cosas y ¿cómo se llaman? Sus baúles, me imagino, y lo poco que traían. Y bueno, y decían, bueno, aquí hay un río, hasta aquí llegué, ya yo no cargo más y tal, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, eso hay que calárselo durante milenios y cosas así. O uno puede decir, bueno, eso está bien, es una cuestión histórica, la pegaron, es el mejor sitio. O de ahora en adelante, todo el urbanismo que se haga, vamos a buscar los lugares más lógicos, mejores desde el punto de vista a futuro y también tener como una capacidad de lo que se puede tener en ese lugar, pues hasta dónde da esa ciudad y después que bueno, que ya a partir de ahí, pues que no se permita urbanizar más alrededor de esa ciudad o que si van a hacer planes que ya los hagan haciendo otra ciudad satélite. Yo pienso que con esto de la internet no hay Ujú. justificación para tener ciudades grandísimas. Digamos Claro. que si tú fueras a hacer ahorita el nuevo planificador de un país que dijera vamos a hacerlo mejor, tiene que haber en un país tan bueno como Venezuela con tantas cosas, tiene que haber sitios mejores que otros, pues. Claro, pero es que yo no en ningún momento desecho lo que anteriormente se ha hecho. O sea, creo que, repito, nuestro país, Hay que y hago asumirlo. hay que, no, claro, pero es que es una realidad, además es una realidad que responde a una lógica, el haber fundado, podemos optimizar. ¿Qué ha pasado? Fíjate que, al contrario, más bien por la falta de políticas públicas en materia de planificación y de ordenación del territorio, por ejemplo, Barquisimeto se nos conectó con Keyboard, se nos conectó con Duaca, y en esa interfase entre Barquisimeto y Keyboard, ahí no hubo urbanismo. Hay ocupación del espacio, ¿ok? Hubo un crecimiento desordenado, digamos, de vivienda, etcétera. No hubo una cuadrícula. Entonces, claro, se hace difícil consolidar los sistemas de línea de vida, en términos generales, agua, electricidad, cloacas, ¿no? Para eso. Pero, por supuesto, hoy en día hay soluciones tecnológicas, pues, muy eficientes, lo que simplemente hay que implementarlas. Ayer, fíjate, me pasó una cosa interesante. Aquí desde hace un tiempo, quizás has visto las noticias de todo el tema del arbolado urbano, ¿no? Cómo están tumbándole los árboles, porque el árbol medio levanta la acera y ayer me quedé impresionado que aquí cerca de mi casa, además, al terminar aquí voy a tomar una fotografía, vi una cosa interesantísima, cómo agarraron el tronco del árbol y cortaron lo que sería el pilón, pues el pedazo de cemento, y lo están reconstruyendo, adaptándolo, adecuándolo al sistema de raíces del árbol. Yo dije, wow, qué maravilla que alguien está, no quiero ser sarcástico, pensando, ¿no? Porque siempre la solución más fácil es tumbar el árbol. Entonces, repito, hay cosas, una de las cosas interesantes de este país es que está todo por hacerse. Y hay muchas cosas que hacer y por lo menos para las personas tan hiperkinéticas como yo, para mí es un escenario bien interesante de promoción de cosas, de ideas, de intercambios. Y creo que en esa misma medida, repito, no hay digamos, sitios idóneos como tal. Venezuela, incluso hasta desde el punto de vista geológico, somos un país beneficiario, a pesar de que, bueno, hay ciertos sistemas de trazo, de fallas geológicas que atraviesan, pero todo eso, las ciencias ingenieriles, la arquitectura, hemos desarrollado teoría, método, técnica, para solventar y soslayar todas esas dificultades. Entonces, no, este país, repito, a veces yo lo digo, he tenido la oportunidad, por supuesto, de viajar fuera del país y a veces digo, sin caer en nacionalismo, este país, o sea, no, lo tiene todo, lo tiene todo, realmente. Lo que tenemos es que nosotros más bien, desde el punto de vista cultural, educativo, comenzar a valorarlo. Yo trabajé 6 años en Amazonas y me invité a muchos amigos. Casi nadie iba, casi nadie iba. Y bueno, yo recuerdo que en esos años, yo trabajé 20 años para la edición de parques nacionales. Yo comencé como naturalista, trabajando, y después bueno, ingresé a la nómina del Instituto Nacional de Parques, y eso fue una bendición. Para mí ese fue el posgrado, porque pude patearme casi todo el país. Me mandaron castigado para Amazonas porque me opuse a unas decisiones que no eran, pero esa fue la mejor bendición que me dicen, porque me dijeron, te quedas unos días por allá, y resulta que me dejaron botado 6 años, pero fue una experiencia sumamente importante en mi formación personal y profesional, porque subsecuentemente el ser jefe de áreas protegidas de Amazonas en Venezuela el 58% del estado de Amazonas es parque nacional. Imagínate, yo le decía al gobernador, yo tengo más competencia territorial que usted.
¿ok? Eso me llevó subsecuentemente a ser representante de Venezuela ante la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y por supuesto, fueron 5, casi 6 años viajando en misiones diplomáticas de OEA, conociendo a mis colegas amazónicos de Bolivia, Perú, Colombia, Brasil. Ese intercambio es sumamente rico, importante, te nutre y por supuesto genera muchísimo compromiso, digamos, en términos ambientales, sobre todo cuando estamos hablando del bosque amazónico, que es quizá no es quizás, es el bosque tropical húmedo de mayor importancia que hay en el planeta. Es quizás el punto de balance más importante que tiene nuestro planeta en estos tiempos de cambio climático y todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Mira, Entonces, digamos que pero ¿en qué época estuviste ahí? Porque ahora está esto de la, ¿cómo se llama? La franja minera ha quitado parte de lo que se suponía que era zona de parque intocable o esa franja minera puede cohabitar con esa decisión de mantener esas zonas intocables desde el punto de vista de naturaleza. ¿Cómo es esa cohabitación de esas dos cosas o eso es, no tiene nada que ver? no, fíjese que bueno, los políticos son una cosa. Mira, el arco minero del Orinoco. El arco minero. Ajá. El arco minero del Orinoco, cartográficamente hablando, fue hecho con bisturí. Precisamente la tecnología, los sistemas de información geográfica nos permiten precisar cosas que antes no las podíamos precisar. Toda la cartografía que levantamos nosotros del sur cuando declaramos los parques nacionales se hizo en escala 1:500.000. Hoy en día la pudimos bajar a 1:50, tenemos unos niveles de precisión mucho mayores. Y entonces, por supuesto, las personas que trabajaron en este proyecto cartografiaron con mucho detalle, de manera tal que prácticamente en la poligonal, como tal, no toca ningún parque nacional. Eso no significa que no esté afectando a los parques nacionales. Aquí hay mucha hipocresía en el discurso, por decirlo de alguna forma, porque el hecho de que el parque llega hasta aquí, entonces a 10 metros comienza el arco minero. O sea, hay unas relaciones, hay unas interacciones de naturaleza termodinámica que están operando ahí. Entonces, los ecosistemas no funcionan fraccionados, que aquí termina el semiario, aquí comienza el bosque nublado, aquí comienza... No, no. Entonces, por supuesto que hay una afectación. Pero el gobierno, bueno, muy hábil, por supuesto, hizo eso. Entonces, claro, decir que está dentro de un parque nacional, en principio no, digamos que lo hicieron con bisturí, repito, pero eso es un daño grandísimo. Debo aclarar que el tema del arco minero está ubicado en el estado de Bolívar, básicamente, y quizá uno en la parte hacia la zona de Monaga, hacia la parte sur de Monaga. No toca Amazonas. Amazonas es otra realidad. Nosotros tenemos la tendencia a confundir una cosa con la otra. De por sí, hasta comercialmente. Yo allá en Amazonas, yo daba clase en el Tecnológico Amazonas. Hay una carrera de ecoturismo. Y la gente de Amazonas se molesta porque venden la Gran Sabana como Amazonas. Y ellos decían, es que eso no es Amazonas. Y realmente no lo es. O sea, la Gran Sabana, Canaima, eso no es Amazonas, eso es Bolívar como unidad geopolítica, pero bueno, la palabra Amazonas vende, ¿no? Entonces, bueno, parte de la estrategia comercial, ¿no? Pero el Amazonas como comunidad geopolítica es completamente diferente. Hay actividad minera ilegal, porque de por sí ya hay un decreto, creo que es del gobierno del presidente Caldera, no recuerdo ahorita con precisión, donde la actividad minera en Amazonas está prohibida. En Bolívar, la situación es distinta porque hay un tema de tradición, Las Claritas, kilómetro 88, que es una minería artesanal, ¿no? En la Reserva Forestal de Imataca también se instauró buscando una armonía absurda de esta cosa que llama minería ecológica entre la actividad forestal con la actividad minera. Realmente son actividades completamente incompatibles, eso es agua con aceite. Pero bueno, el discurso político da para todo, el paraguas del desarrollo sustentable, esa idea, debajo de ese paraguas se meten muchos bichos, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tener muy claro los conceptos, hay que saber muy claro de qué se trata para que no te metan el dedo en la boca. Pero lamentablemente eso está sucediendo. Además que yo, que repito, trabajé en Amazonas y vuelvo con mi tema legal, porque yo era convocado como experto ambiental por parte del Ministerio Público, como experto criminalístico en delitos ambientales. Esa es otra área la que me he dedicado, quizás es la que más me ocupa tiempo en estos tiempos. Yo estudio mucho esos temas y he intervenido pues, en procesos judiciales, en juicios, y es difícil realmente porque las presiones son grandísimas. Cuando llevas mineros, estos garimpeiros, ves cómo está el consulado ahí defendiendo a su gente, hay presiones y por supuesto, escritorios jurídicos de 5 o 6 abogados que cuando entres a la audiencia te quieren comer.
Me parece que, bueno, ya yo tengo el pellejo bien curtido y realmente no me intimida ir a una audiencia en un tribunal a discutir con abogados desde el punto de vista técnico, jurídico, ambiental, ¿no? Pero alrededor de la minería están todos los delitos, droga, prostitución, contrabando. No es una simple afectación de lo ambiental, realmente. Es una actividad bien compleja que tristemente nuestra región, en términos generales, porque te repito, yo interactúo con mucha gente en América Latina y si tú revisas lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Colombia, es una realidad que, no sé, creo que necesitamos una nueva dirigencia política más consciente de las potencialidades naturales que tienen en su territorio, dejar a un lado el tema de la exfoliación de los recursos naturales. O sea, eso no puede ser que nosotros solamente vivamos de ser unos extractores de materias primas, ¿ok? Cuando tenemos tantas potencialidades. Hay una data del primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, donde Venezuela obtuvo en un año mayores ingresos por turismo que por petróleo. Imagínate eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos vivir del turismo, de la agricultura? Claro, lo que pasa es que eso supone trabajo. Todo el mercado, aquellas potencialidades tan grandes que tuvimos desde la época de la colonia, con el cacao, con el café, por supuesto, Brasil, Colombia se nos han adelantado, son líderes en ese mercado. Entonces, llegar a donde meterse ahí implica un trabajo fuerte. Entonces, es más fácil extraer recursos y negociarlos, ¿no? Intercambiamos, hacemos cualquier otra cosa. Nos hemos puesto, en eso nos hemos convertido en un país muy facilista, ¿no? Y por supuesto, la gente dice, bueno, están los recursos, hay que aprovecharlos, está bien. Pero bueno, la Pietri por allá en los 60 habló de sembrar el petróleo y esta es hora que todavía no lo hemos sembrado, ¿no? Entonces, digamos que jugando un poco a esa perspectiva y esa pregunta que me hacía, creo que requerimos de, de una generación de profesionales, de ciudadanos muy conscientes de nuestra propia realidad ambiental, por Mira, un lado. y ahora que está así el tema este de la Guyana exequiva y esas cosas, eh, Mm, bueno, yo soy ingeniero electricista y trabajé en algún momento haciendo las mediciones de la potencia nominal, digamos, por ejemplo, de Guri, de toda esa, de todo, no solamente de la parte el hidráulica, complejo. sino en general. Pero entonces, bueno, en aquella época se decía que había ciertas afluentes que venían del lado, digamos, donde está la Guyana, que también afectaban lo que son las aguas del lado venezolano, por así. Ujú, Eso ¿cómo es ahorita? ¿Cómo es esa interacción entre, digamos, esas dos, llamémoslo zonas? O sea, si ujú. independientemente que sea Venezuela el que la controle o la controle cualquier otro país, hay una conexión, como tú dices, de ríos subterráneos, de aguas, de afluentes que circulan hacia este lado, que si tú los tocas del otro lado, pues te van a contaminar de este lado. Eso existe. Bueno, fíjate que vuelvo nuevamente, nosotros tuvimos el privilegio de tener un grupo de nacionales y extranjeros que vieron el territorio en su totalidad. Eso debemos agradecer, por supuesto, a Henry Pittier, que fue el primero la persona que hizo la primera propuesta de creación de un parque nacional. Y a partir de ahí, nosotros hemos desarrollado una historia, hemos documentado cosas muy importantes que, en base a mi experiencia, pues, en el Tratado de Cooperación Amazónica, me decían mis colegas de Perú, Bolivia, etcétera, es que nosotros aprendimos de ustedes. Todo lo que se hacía en Venezuela lo copiamos, porque nosotros, recuerda que Venezuela fue el primer país en América Latina en tener una cartera ministerial en materia ambiental. Y por supuesto, apalancado con eso, toda una infraestructura de formación profesional en el área forestal, biológica, geológica, y para de contar, ¿no? Entonces, traigo a colación nuevamente eso, ¿por qué? Porque fíjate, la cuenca del río Caroní tiene 9 millones de hectáreas. El Caroní es el principal afluente, tú lo sabes, del sistema del complejo, Guri, Tocoma, Caruachi, etcétera, etcétera, que suministra o garantiza algo más del 70% de la electricidad que se produce o que se consume en Venezuela. Esa cuenca, de esos 9 millones, 3 millones son el Parque Nacional Canaima. ¿Okay? O sea, la cuenca alta, la naciente del río, está protegida por la figura de mayor reconocimiento internacional para lograr objetivos de conservación.
Y esto es interesante decirlo y por eso traigo a colación desde Pitiera hasta la actualidad, porque nuestro sistema, nuestras políticas de conservación de áreas protegidas ha venido cambiando, no para malo, sino que se han incorporado nuevas ideas. Si hacemos rápidamente la lista, Pitiera en el 37, Sierra Nevada en el 52, Ávila 58, Guatopo 58, Yacambú 62, Canaima 62, fíjate, en el año 60, cuando yo nací, pues esos parques no son de nuevos. Y hay un documento que elaboró Arturo Eichler junto con el doctor José Rafael García. Eichler fue uno de los sabios que llegó de la mano de Pitiera, Venezuela, ¿ok? Que se llama Propuesta Preliminar para la creación de un sistema de parque de áreas afines. Y ese documento, que data del año 59, tiene un mapa en escala 1 a 1 millón. Y es impresionante ver cómo en ese mapa están todos los parques. O sea, esos señores, wow, hay que quitarse el sombrero, eran unos visionarios. Y digo esto, ¿por qué? Porque la parte sur y todo este complejo, repito, de Gurito-Coma, fue muy bien delimitado en cuanto a su cuenca. Esas cuencas están siendo afectadas por el arco minero. Ahora, el quinto bloque del arco minero, que es el que está más hacia, digamos, hacia la zona del delta, es el que drena hacia el Esequibo. ¿Ok? Y por supuesto, la actividad minera que se haga ahí va a caer hacia el territorio que está en controversia, ¿no? De que si es nuestro, no es nuestro, ok, no opinemos sobre esos temas, pero caen hacia allá, eso pudiera, por supuesto, ellos se van a ver afectados por el tema del mercurio y todo este tipo de cosas, y eso incluso pudiera conllevar en algún momento a una demanda contra el Estado venezolano, ¿ok? O sea, eso Pero afecta más hacia allá, hacia las aguas hacia allá. exactamente, sí, Y, porque y no hay aguas hacia acá. no, lo que pasa es que la cuenca, la que da hacia este lado, que es la cuenca del Caroní, esas aguas llegan completamente hacia acá. Ahí hay una divisoria que es la que da hacia el río Esequibo, que está en el territorio Esequibo. Y lo que cae es hacia el lado de Guyana, como tal, ¿no? Esa es la divisoria que está ahí. Por supuesto, repito, eso en algún momento puede generar problemas desde el punto de vista legal por el tema de la contaminación. O sea, hay un principio en el derecho penal internacional y en el derecho penal interno que es el principio de extraterritorialidad, que es que cuando una actividad X se realiza en otro territorio, pero llega a mi territorio y me afecta, yo tengo todo el derecho de defenderme, de impugnar, digamos, desde el punto de vista legal, esas acciones. Entonces, en esa relación con el tema del Esequibo, no. Sin embargo, es triste ver que realmente todo el interés que hay por parte del gobierno, incluso buscando una armonía con el gobierno de Guyana, es para explotar entre ambos ese territorio. O sea, Que hay claro, mucha ahí hipocresía. tienes también explotación digamos, a nivel de la zona marítima, pues que no sé que desde el punto de vista de protección, cómo va eso a nivel mundial, si hay cuencas marítimas o zonas marítimas que no debería haber este tipo de explotación, porque cómo son la circulación de las aguas luego, después que hay un derrame o que ocurra algo, cómo es la recuperación de eso con respecto a todo esto, pues cómo es las corrientes que están submarinas ahí y a dónde va a parar todos esos desechos y esas cosas, ¿no? Bueno, fíjate que en este momento, casualidad, hay un movimiento muy fuerte por el tema de la minería submarina, ¿ok? Es un tema que está en boga, ¿ok? Más, no por el tema petrolero, más por la extracción de minerales, o sea, digamos, de naturaleza sólida, por decirlo de alguna forma. Hay un movimiento bien. Y digo esto porque, ¿qué ha sucedido? Fíjate, la industria petrolera durante muchos años desarrolló técnica, método, estrategia, políticas públicas. O sea, la industria petrolera, a pesar de los problemas que ha ocasionado, tenía capacidad de ser una empresa con una capacidad de respuesta para las contingencias que son propias de eso. En estos últimos años, por supuesto, la debacle de la empresa trajo como consecuencia todas estas cosas que hemos vivido. Yo creo que desde el año 2018 teníamos una pluma abierta de petróleo, sobre todo aquí en las costas cercanas a las costas de Falcón, donde el petróleo llegó al Parque Nacional Morrocoy, llegó al refugio de fauna de silvestre de Cuare, producto de todo el descontrol y toda ¿cómo se llama? De la siderúrgica de Morón, ¿ok? Y todo ese complejo petrolero que está ahí, ¿ok?
falta de mantenimiento, pérdida de capacidades institucionales en términos presupuestarios, en términos de personal. Eso ha traído como consecuencia, pero la empresa petrolera pudo desarrollar durante muchos meses. Eso no sucede con la actividad minera. ¿Ok? La actividad expoliadora de como el oro, coltán, esos tipos de minerales, no, no. Y además que hubo una flexibilización y es un tema grave. O sea, flexibilizar las normas para llamar a la inversión. Bueno, yo no te voy a exigir nada, entra, hazlo como tú quieras. No, no, o sea, eso no debería ser, pero bueno, eso es parte de la negociación que tristemente se ha hecho. O sea, yo te permito que tú vengas, explotes mis recursos y yo flexibilizo las normas donde no soy riguroso. Repito, hay normas, hay técnicas, hay procedimientos que los conozco porque yo tengo una maestría en ciencias ambientales, mención evaluación de impacto ambiental y he trabajado en estudio de impacto ambiental y sé que hay formas de mitigar eso, de controlar ese tipo de cosas. Entonces, con el tema del fondo marino, fíjate que Venezuela tiene pocas áreas declaradas por áreas protegidas del ámbito marino costero, ¿no? Caso de Los Roques, muchos parques nacionales que tocan la zona costera, no voy a develar estas cosas a detalle, pero llegan hasta la línea costera, no tocan. Nosotros a veces, desde el punto de vista de institución, ejercemos autoridad en el área marítima, pero realmente la poligonal del parque no toca, hay en algunos parques. Otros sí, por ejemplo, Mochima, Morrocoy, qué sé yo, no voy a nombrar otro parque. Pero, y hay un problema, repito, también de fortaleza institucional. Hemos perdido muchísima capacidad institucional y, por supuesto, los venezolanos que son tan alegres, no respetan normas. No respetan, es impresionante ver, por decirte, ver un yate en una rumba allá en Morrocoy y el yate está lleno de globos, ¿no? Esos globos, y al final con un alfiler, y todos esos microplásticos están cayendo y la gente no se da cuenta de eso. O sea, los impactos ambientales que estamos generando producto de estas actividades recreativas, entre comillas, creo que, insisto, necesitamos una sociedad mucho más consciente. El tema, o sea, muchos de los impactos ambientales que estamos ocasionando en nuestras áreas naturales son por ignorancia nuestra y, por supuesto, por una falta de control por parte de la institución. Lamentablemente, yo soy una persona con un carácter, digamos, bastante fuerte y soy de ejercer autoridad. O sea, no creo que las soluciones en términos de educación ambiental, la respuesta es en el mediano, en el largo plazo. Pero en el momento tú tienes que poner orden, tienes que limitar, tienes que hacer la función controladora, porque si no, se te va la cosa de las manos. Y lamentablemente, una de las peculiaridades de los delitos ambientales, que también lo comentaba en estos días a propósito de esta temporada de incendios, es precisamente la aplicación del principio precautorio. El principio precautorio es un principio que aplica aún ante la falta de certeza científica. O sea, el problema es que aquí hay un problema doctrinal, porque el derecho actúa sobre el riesgo cierto. ¿Ok? O sea, la prevención actúa sobre el riesgo cierto, la precaución sobre el riesgo incierto. Y el principio precautorio que surge, repito, del derecho ambiental, todavía no ha terminado de llegar a las otras ramas de la ciencia jurídica. Entonces, tomar acciones de carácter precautorio para evitar que pase. No hay que esperar que pase para venir a buscar. ¿Por qué? Porque una vez que pasa, el daño es irreversible. Y ese es el problema. Si nosotros supiéramos que podemos revertir, pero no. Yo puedo revertir, mira, en materia civil, alguien choca aquí al frente de mi casa y me tumbó la pared, bueno, se levanta la pared nuevamente, ¿no? Me paga lo que costó, pero en materia ambiental, recuperar un ecosistema, no, no, realmente el Mira, impacto, y a y veces puede tener consecuencias muy fatales, ¿no? como último tema, así heavyweight, como quien dice, ¿crees en el cambio climático? Wow. Digamos que más allá del concepto y las distintas perspectivas que hay evidencias de que algo está pasando. Yo no sé cómo le llaman cambio climático. Hay quienes hablan de un cambio climático que es normal, sin embargo, los números nos dicen que no es así, que esos cambios, esos picos que ha tenido, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la humanidad, nuestra atmósfera, la dinámica hidroatmosférica, se han dado en unos ciclos de tiempo bastante extensos. Y este último se está dando en un periodo muy corto, lo que pone en evidencia que las actividades antrópicas están acelerando una respuesta que se esperaba dentro de muchos años, ¿no? Y bueno, toda la complejidad de problemas ambientales de una otra manera vienen a adquirir pues, un carácter casi que exponencial, ¿ok? En términos de lluvia, en términos de sequía, en términos de modificaciones de la temperatura en unos sitios, en otros, y eso tiene envido a la agenda de Naciones Unidas, porque obviamente los temas son, el tema del cambio climático es un tema transversal que inunda todas las políticas públicas, ¿no? De todos los planetas, de todos los, perdón, de todos los países, unos
más vulnerables que otros, como lo sabemos, aquellos cuya naturaleza territorial es insular, que ya está previsto que van a quedar fuera de... Entonces, eso ha tenido impacto incluso en el derecho internacional, ya que estamos hablando entonces ahora de migrantes, ¿no? Climáticos, de refugiados climáticos. Hay dos concepciones en el derecho internacional vinculadas con esa amenaza permanente que está ahí latente. Indiferentemente, repito, de que uno pueda creer o no creer, creo que igual hay que seguir trabajando con la idea de garantizar un modelo de desarrollo eh, que responda a la naturaleza propia de la realidad de cada estado. Esta semana leía un artículo, se dice a manera de convocatoria, se solicita, se busca un sustituto al PIB como indicador de prosperidad. Y es verdad. Todos sabemos, nuestro país es un país que históricamente ha tenido un PIB, bueno, pues envidiable, pero ese Producto Interno Bruto, ¿cómo aterriza? ¿Cómo aterriza en la ciudadanía, en la calidad de vida de la gente, Bueno, ¿no? el índice este del desarrollo humano, ¿no? Que también es un indicador, pero claro, por ejemplo, pongamos el caso de países como Venezuela, pues tienen un índice de desarrollo humano mejor que otros países, pero tendría que tomarse en cuenta otros factores también, como esto de la contaminación y el no manejo bien de los recursos naturales que contribuye a que ese recurso se ponga ese desarrollo humano se ponga en peligro en un futuro, pues. O sea, Claro, no, de por sí en ese informe que te comentaba, ahí están, la tabla tiene los dos indicadores, aparece el índice de desarrollo humano y aparece la huella ecológica. Y es contradictorio porque uno supondría que a mayor índice de desarrollo humano, menor huella ecológica. Resulta que no es así. O sea, hay una relación directamente proporcional. Uno aumenta y el otro aumenta. Entonces, el modelo económico, o sea, bajo la óptica del desarrollo humano, no está dando las respuestas que en términos ambientales ecológicos desearíamos. ¿Ok? O sea, seguimos con un modelo igualito consumista, depredador, etiquetado ahora bajo la óptica del desarrollo humano. O sea, entonces yo veo esa peculiaridad. Fíjate que la carrera donde yo trabajo, esa licenciatura que tiene que ver precisamente con el paradigma del desarrollo humano, nuestros muchachos ven, como te dije, las materias que yo administro, ecodesarrollo, ecología social, política, ven en educación ambiental, ven evaluación de impacto ambiental. O sea, el componente de formación ambiental de nuestros muchachos es bien amplio, ¿ok? Aparte de las otras teorías de naturaleza sociológica, económica, que nosotros siempre insistimos que, bueno, todo alcalde debería tener un licenciado en desarrollo humano al lado, ¿ok? Que en ese contexto, repito, de analizar su propia realidad, su contexto geográfico, espacial, pueda plantearse un modelo de desarrollo que responda a eso, ¿ok? Que no es igual trabajar en Mérida que trabajar en Lara, en el semiárido, allá en Urdaneta, donde, bueno, le poco archivos ahí el peladero, pero no es un peladero, nosotros lo vemos como un claro, despegue. Pero y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos ¿cómo se llama? En Mozambique, en sitios así. Y entonces uno, por ejemplo, se da cuenta que hay mucha gente que tiene lo que llaman energía para el pobre, energy for the poor, y no energía limpia, no clean energy. Porque la energía limpia todavía le cuesta a mucha gente, o sea, no es tan barata para todo el mundo. O sea, lo que pasa es que uno lo toma como que ya eso es para todo el mundo, es fácil cocinar con una ¿cómo se llama? Una estufa de estas ujú. eléctricas o una estufa de gas o cosas así, pero hay gente que eso es carísimo, entonces todavía tienen que usar estufas a lo mejor de leña y deforestar, pero ¿hasta dónde tú puedes ayudar a esa gente? O no sé si en Venezuela todavía debe haber también gente que no puede darse el lujo de tener energía limpia, no lo sé. Que hasta Sí, dónde tú bueno, lo puedes ayudar bueno, habría que definir una energía limpia para el futuro también, ¿no? O sea, que cuál es la claro, que, no. Fíjate que una de las sorpresas que uno se consigue, por ejemplo, cuando nosotros nos engalanamos mucho hablando de Guri, ¿no? Energía limpia, hidroeléctrica y tal. Resulta que cuando comenzaron a hacer los estudios también sobre las emisiones que salen de todos los cuerpos de agua, los embalses, resulta que nuestros embalses hacen claro, abajo hay materia orgánica que se está descomponiendo y está lanzando dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, es imposible pensar en una actividad humana que no haga eso. Pero la idea es precisamente trabajar en métodos, técnicas de mitigación. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, vuelvo a insistir en esa visión sistemática. Aquí en Lara, en un poblado aquí cercano al municipio Jiménez, la gente de Guadalupe vivía de la talla de madera.
y le dieron a todos los arbolitos hasta que no quedó un arbolito. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué no fueron capaces de plantar árboles si estamos pensando en esa industria? Si en Venezuela se hizo una plantación como la de Uberito, de casi 6 millones de hectáreas de pino caribe, que sirve para la producción de pulpa de papel, para el machimbrado. O sea, ¿por qué? Vuelvo a insistir en el tema precautorio. ¿Por qué si de manera precautoria alguien dijo, mira, vamos a demandar, si lo que hizo este grupo de ilustres venezolanos, comenzando por Pitier, que fueron capaces de prever, o sea, yo veo el caso de Yacambú, porque es el que tengo cercano. ¿A quién se le ocurrió hace 61 años pensar, para que el cemento va a crecer, va a demandar agua, esto hay que protegerlo, porque el agua a futuro está ahí? O sea, esa visión prospectiva es lo que, repito, y esa visión se parte de un análisis situacional, territorial, bien particular de cuál es tu realidad. Y en función de eso puedes plantearte distintos modelos, alternativas de desarrollo. El tema es que nosotros pensamos que el único modelo de desarrollo es el que está vinculado al sueño americano, y resulta que no es así. Entonces existen estilos de desarrollo y eso es lo que hay que remarcar. Entonces también hay experiencia, a lo mejor tú habrás visto por allá en esa región de África, experiencias locales exitosas, ¿ok? Que responden, repito, a su propia verdad. Fue gente que fue capaz de pensar desde lo local, como se dice mucho en el discurso, desde lo local para alcanzar el bienestar, ¿ok? Que no tiene que ver necesariamente con el PIB, repito, sino con otros indicadores, ¿no? Que son los que de una otra manera buscan garantizar la prosperidad, la felicidad, que es el fin último de la existencia humana, ¿no? Como tal, ¿no? Más allá de los bienes materiales, etcétera, y otros logros. Mira, bueno, todas las personas que pasan por aquí, yo les pregunto su definición de la felicidad y les pido que nos dejen un eslogan para terminar. Wow. Bueno, creo que la felicidad tiene, este, digamos, una visión muy personal de un proceso que es colectivo, ¿no? Porque no podemos ser felices viviendo en la desgracia de los demás, ¿no? Debe motivarnos nosotros a enseñar a las generaciones presentes y las futuras, porque no podemos abandonar, repito, de los niños hasta los actuales. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa, bueno, y vamos a tener confianza en el futuro, pues en que con profesores como tú y estudiantes nuevos, pues que hayan políticos educados en un futuro también. Vamos a ver. Y como reflexión final, quisiera compartir estas líneas que hace un tiempo elaboré y que considero que tienen plena vigencia, ¿no? Nos corresponde edificar la fe, liderar y motivar a través de la crisis, liderar con y hacia la esperanza y ser las personas correctas para este tiempo. Creo que es la consigna más importante que pudiera compartir con, con tu audiencia. Y una vez más agradecer la invitación a participar en esta importantísima y amena conversación en tan relevante plataforma virtual como la que lleva el amigo Jorge Goncalves.